Seguimos, por supuesto, en Algo con R. Casi 20 minutos pasaron de las 7 de la tarde y como decíamos recién, bueno, estábamos anticipando este estudio, estas investigaciones que hace Ecofeminita, un grupo numeroso, un equipo activistas feministas que hacen investigaciones especializadas con perspectiva de género, con mediciones sobre desigualdad, sondeos de opinión, y recientemente publicaron este estudio, El cuidado nos une, de la carga individual al derecho colectivo, hombres, feminismos y el futuro de los cuidados en América Latina y el Caribe. Para hablar de esto estamos en comunicación con Justina Lee, que es economista y es codirectora, es una de las directoras de Ecofeminita junto a Candelaria Boto. Justina, ¿cómo estás? Juan Palavecino te saluda. Hola, ¿qué tal? Bien, bueno, muchas gracias por estar, por tomarte el tiempo de charlar aquí en Algo con R, en FM La Tribu, desde ya. Y bueno, queríamos un poquito empezar consultando por este estudio que está basado en más de 1.200 encuestas a varones, preguntan por la mirada que hay sobre el feminismo y en parte preguntarte, bueno, cómo fue hecho el estudio y cómo surge la iniciativa. Bueno, primero el placer es mío, muchas gracias por el contacto, sobre todo porque venimos hace ya 2 años trabajando en Ecofeminita con este tema. Nos surgió una inquietud, obviamente, cuando ganó Milei en el 2023, pero algo que veníamos viendo, porque veníamos como monitoreando en otros informes discursos de odio y etcétera, y un poco lo que veníamos viendo era... la gran pregunta que se nos presentó ahí era, bueno, ¿qué pasó con los varones, no? ¿Qué pasó con los hombres? Y esa pregunta disparadora, bueno, nos fue llevando a hacer más y más preguntas, y de ahí surgió en 2024 una primera encuesta que hicimos que tenía más que ver como la relación de los cuidados y los varones, que en realidad ese es el gran foco, ¿no? Que tiene este informe último también que sacamos hace unos días, porque es el trabajo central de Ecofeminita y lo que venimos trabajando sobre sí, hace años en realidad tratamos de venir visibilizando el rol que tienen los cuidados, tanto de Ecofeminita como, bueno, desde la economía feminista, que es mi tema de investigación. Sí. Y un poco lo que fuimos a ver, o fuimos a preguntar, era como, los varones están votando a Milei, pero ¿qué les pasa, por ejemplo, a nuestros varones más cercanos, o a nuestros amigos, o a nuestros colegas, los que creíamos que estaban convencidos por las ideas feministas, qué es lo que está pasando ahí? Y ahí nos llevamos tremenda sorpresa, porque uno de los primeros resultados era que habíamos sentido con la respuesta que quizás o no nos habían escuchado tanto, o no les o quizás lo que tenía que ver con los cuidados estaba como un poco bloqueado. Sobre todo en torno a la pregunta de la paternidad y las licencias de paternidad, ¿no? Como una gran pregunta que teníamos era, ¿cómo puede ser que tengan 2 días de licencia de paternidad y nunca se hayan organizado para ampliar esa licencia de paternidad? Así que, bueno, a partir de ahí surgieron como un montón de inquietudes que intentamos responder. Obviamente todo es abierto y para seguir discutiendo. Y este año lo que intentamos hacer era, bueno, tratar de expandir un poco esa pregunta sobre los cuidados específicamente, y tenía que ver con esto, ¿no? Como qué pasa que no se organizan, qué pasa que no tienen interés, o qué pasa que cuando escuchan la palabra cuidado, o cuando escuchan la palabra tareas domésticas y el cuidado, tareas del hogar, es como que pareciera ser que es algo que los apaga por completo, como si fuera algo completamente aburrido, que no convoca para nada. Así que lo que se nos ocurrió ahí era preguntar, bueno, ¿qué pasa, no, con los hombres y los feminismos? Y acá vale el disclaimer, porque fuimos a buscar determinados tipos de hombres, fuimos a buscar a nuestros amigos, a los que están convencidos con más o menos el discurso feminista, y este sesgo lo fuimos a buscar específicamente, porque obviamente nuestro interés no era como dialogar quizás con los que se autoperciben, no sé, machos alfa o hombres de alto valor, sino como para ver, bueno, qué pasaba en nuestros con nuestros compañeros, por decirlo de una manera. Y bueno, y el resultado interesante,
muy interesante. A quien escuchan es a Justina Lico, directora de Ecofeminita, bueno, obviamente a cargo de este informe, un informe muy detallado, unas 60 páginas que, bueno, es como principal o como fuerte esto que decía Justina de los cuidados y los varones, y bueno, ahí anticipabas un poquito algo de la sorpresa de las respuestas, pero bueno, quería preguntarte también por qué respuestas o qué conclusiones pudieron arribar a raíz de las respuestas que se fueron recabando. Bueno, principalmente yo diría que, a ver, volviendo un poco al informe del año pasado, que también está muy interesante, uh-huh. La respuesta que quizás más nos llamó la atención era que cuando les preguntábamos sobre las licencias de paternidad, la mayoría contestaba que la licencia de maternidad debía ser mayor a la licencia de paternidad. Algo que nos sorprendió, ¿no? Porque en las respuestas se justificaba quizás con algunos argumentos muy que tienen que ver con la lactancia, con el parto, con cuestiones que tienen que ver con argumentos un poco biologicistas, incluso se podría argumentar, pero suponete que pueda tener sentido que estás pensando en la lactancia, estás pensando en el parto. Una de las cosas que nos sorprendía era que nosotras veníamos insistiendo años, décadas, ¿no? Con esto de, bueno, el cuidado no es solo ese cuidado directo de cambiarle el pañal al bebé, darle la teta, o darle la mamadera o lo que sea, sino también todo lo que sucede alrededor de eso. O sea, justamente si tenés una persona que acaba de parir, claramente va a necesitar esa persona tiene que limpiar el baño, ¿no? Como estas cuestiones que tienen que ver con todo lo que sucede alrededor de la sostenibilidad de esa vida, ¿no? Claro. Entonces eso fue uno de los resultados que más nos llamó la atención, y de este informe, quizás este informe nos fuimos un poco más contentas, porque pensábamos que había como más reticencia, se quiere, entre los varones y los feminismos, y una de las cosas que encontramos es que, bueno, el 60% de quienes encuestamos cree que los feminismos le pueden cambiar la vida, ¿no? Y para bien. Uh-huh. Y hay un 26% que dice que tal vez. Entonces ahí hay, para mí, una punta interesante que, ¿no? Sobre todo porque estamos en un tiempo en donde el feminismo pasó de moda, ¿no? Y creemos nosotras que justamente este es el gran momento para que se incorporen los varones en el momento en el que pasó de moda, porque hay una cuestión que tiene que ver con incluso pelear por sus propios derechos, ¿no? Pelear por el derecho a poder cuidar a sus pibes si acaban de ser padres, el derecho de poder cuidarse a sí mismos también. Una de las cosas que sale en el informe también, a raíz de entrevistas que le hicimos a Lucho Fabri, que se especializa en masculinidades, también tiene que ver con esto, que hay un montón de indicadores que tienen que ver con los mandatos de género concretamente, que son perjudiciales para los varones. Entonces, hay algo que dentro de todo es interesante, que es que no está completamente la puerta cerrada entre los feminismos y los hombres, o por lo menos eso pareciera ser, que todavía hay una puerta abierta y un puente que se puede empezar a trazar. Uh-huh. Justina, ustedes en este estudio detallan y hablan sobre una reacción conservadora antifeminista. Lo cito a una frase que dice: estos procesos ayudan a entender un sentimiento extendido entre muchos hombres, el de haber perdido el lugar social que históricamente se les asignó. Bueno, después dice: como consecuencia creció con fuerza una reacción conservadora antifeminista que promete a los hombres una suerte de revancha simbólica. Está muy trabajada esa hipótesis, la verdad que es súper interesante. Y se me ocurría preguntarte por qué fue tan extendida la salida por el lado conservador, o por qué tantos varones no sentimos que el feminismo es para todo el mundo y que también puede mejorar incluso, obviamente, lo que decías vos recién, o sea, la vida de incluso los varones, pero no en términos de por qué el feminismo no lo resuelve, porque obviamente no es una pregunta hacia el feminismo, sino es una pregunta hacia los varones. ¿Por qué crees que fue para ese lado todo, no? Bueno, a ver, hay muchas hipótesis, creo que se viene hablando mucho, sobre todo, ¿no?, con el avance de la extrema derecha en todo el mundo. Creo que están agotados ya los análisis, pero quizás
el que para mí es un gran determinante que tiene que ver con las condiciones materiales, ¿no? El deterioro de las condiciones materiales de vida, concretamente. Sobre todo, bueno, este es un informe que trabaja a nivel latinoamericano, que tiene que ver también con sí, o sea, América Latina es la región más desigual del mundo, tiene niveles de informalidad muy altos. Entonces, obviamente, y bueno, a eso le sumás, ¿no? Que cambiaron mucho los paradigmas de antes. Un hogar podía vivir con un salario, obviamente no todos los hogares, hay que ver qué hogares, pero existía, digamos, un salario que podía cubrir un hogar. Hoy eso es imposible de imaginar, entonces obviamente al hombre se le propone ahora, ¿no? Como hay propuestas muy fáciles a problemas que son muy complejos, ¿no? Claro. Yo creo que lo que sucedió con los feminismos, y es algo que también nos lo preguntamos mucho, tanto a nivel ecofeminista, pero también en otros espacios de activismo y de diálogo, sí, que tiene que ver con que esta última década para las mujeres, para las diversidades, esta década feminista la llamamos, ¿no? Porque sí, estamos en 2025 y en 2015, que fue ni una menos, pasaron 10 años. A nosotras mucho nos sirvió para deshacernos de mandatos, o por al menos para preguntarnos por esos mandatos, en términos de qué es ser mujer, qué significa, ¿no? Como de repente empezó a haber como una respuesta colectiva a eso, si se quiere. Después cada una lo trabajó como lo trabajó, ¿no? Pero tuvimos como un momento de, bueno, paremos la pelota, qué significa este mandato, qué rol tengo yo en la sociedad, etcétera. Y pareciera ser que en paralelo eso no sucedió con los hombres, ¿no? Y obviamente para mí esto tiene que ver con ese androcentrismo que está imbricado en todos lados, que pareciera ser que los valores o el qué es ser hombre es el ser humano, ¿no? Esa universalidad que muchas veces se adjudica al hombre, pero que sabemos que no es así, que también hay mandatos, y que hay mandatos de género tanto para varones como para mujeres. Entonces, sí, como que faltó quizás eso, ¿no? Y siento que eso también fue un terreno fértil, porque yo creo que son dos cosas que pasan en paralelo, ¿no? Como esta crisis en la que estamos, sea el capitalismo, digamos, el sistema en este momento está en un momento de crisis total, ¿no? Está todo roto en todos lados. Y eso está sucediendo en paralelo con que hubo ciertos avances por parte de los feminismos, y pareciera ser que es un terreno fértil para venir a proponer fórmulas muy fáciles, ¿no? A problemas muy complejos. Entonces, ahí hubo como, quizás para adjudicarle cierta responsabilidad a los hombres, que tuvo que ver con que tampoco hubo muchas propuestas del lado de los hombres, ¿no? Entonces, como que fue muy fácil como implantar estas narrativas de macho alfa, alto valor, o el cripto bro, este tipo recontra megarchi autosuficiente, que no necesita de nada ni de nadie, ni cuidar ni ser cuidado, y que tiene que acumular riqueza, ¿no? Entonces creo que son varios factores que suceden al mismo tiempo, que no necesariamente uno quita al otro, ¿no? Porque no quiere decir que porque avanzaron las mujeres, los varones entonces retrocedieron, sino que sucedieron cosas en paralelo y que obviamente están muy atadas para mí al sistema de producción actual que tenemos, ¿no? O sea, más allá de las coyunturas concretas y de los contextos concretos, en particular con Argentina y Milei. A quien escuchan es a Justina Lee, es economista, es una de las directoras de Ecofeminita. Vos ahí recién, Justina, bueno, hablabas de esto, del estado actual, y de que fue muy fácil de alguna forma implantar esta idea del macho proveedor, de los cripto bro, de que no se necesita de nada ni de nadie, y al mismo tiempo uno piensa, no sé, en la gestión inmediatamente anterior a la de Milei, que hubo obviamente un crecimiento por parte del movimiento feminista más allá de las dirigencias y demás, pero que al mismo tiempo, cuando escucha uno críticas de ese proceso, incluso por gente que está dentro de lo que se denomina el progresismo, escucha la famosa frase, ¿no?, de que se pasó 3 pueblos el feminismo, como si fuera una crítica
como si eso fuera una crítica para el derrotero que surgió después de la victoria de Milei. ¿Hay debates con respecto a esto? Digo, ¿qué lectura hacen de esta supuesta crítica que hacen estos sectores? Que también de alguna forma, pero quizás esto ya entrando más en una opinión personal, que de alguna forma también es un poco, le da terreno, ¿no?, a esta facilidad con la que se implantan estas ideas de macho proveedor, si se quiere, que están más instaladas ahora. No, sí, obviamente. O sea, hay algo que también, los feminismos, Milei o la ultraderecha, y no solo Milei, y esto por eso excede a la coyuntura y excede a la gestión anterior, claro. Y lo que sucedió. Igual yo te argumentaría que el movimiento feminista viene más fuerte más allá de la gestión de Alberto Fernández, ¿no? Porque, sí, pero sí, bueno, sí. Más allá de eso, lo que quiero decir es esta cosa de buscar el feminismo o los feminismos, ¿no?, como enemigo, es algo que se viene gestándose hace rato y que excede a la Argentina. Es como es la búsqueda de un chivo expiatorio para culparla de todos los males, ¿no? Sobre todo en un contexto en donde de vuelta está aumentando la desigualdad. Los niveles de acumulación de riqueza están similares a periodos monárquicos. Entonces, obviamente no es casualidad que la extrema derecha esté súper organizada, y están muy organizados, o sea, eso creo que ya se sabe, pero no me parece que está de más remarcarlo, porque están muy organizados. Nosotras monitoreamos discursos de odio en redes sociales. Sí. Lo empezamos en 2023 y lo continuamos en 2024, y una de las cosas que vimos es un nivel de organización y de financiamiento total, que viene dinero de España, del Vaticano, de oligarcas rusos. O sea, claro. Es realmente una coordinación muy, muy grande, y que elige a los feminismos obviamente como el enemigo, y es muy fácil. Y respondiendo a la pregunta concreta, creo que se responde sola. A ver, la gestión anterior, quizás en términos discursivos, eran muy feministas, igual tampoco diría que eran muy feministas, pero sí, bueno, sí. Digamos, más progresistas, por lo menos que el gobierno actual, claro. Es obviamente. Pero después, si vos te fijabas en términos de, no sé, el financiamiento que tenía el ministerio, era el ministerio con menos plata de todos los ministerios, ¿no? O sea, no había tampoco una intención, no era una prioridad realmente verdadera poner, los derechos de las mujeres y las diversidades al frente, o por lo menos, no sé, no había una intención muy concreta y muy activa de bajar la tasa de femicidios. Obviamente hubo un montón de trabajo realizado y no estoy menospreciando eso para nada, porque es súper reconocible, pero a nivel gestión no era una prioridad. Y entonces, por eso cuando escuchás que se pasaron 3 pueblos, es como, sí, te da un poco de bronca. Justina, te agradecemos muchísimo el tiempo, y bueno, no queríamos despedirte sin antes que se pueda difundir también por acá las redes de Ecofeminita y dónde se puede encontrar el trabajo que hacen, que la verdad que es un laburo enorme y está bueno poder difundirlo. Muchas gracias. Sí, @Ecofeminita en todas las redes, y el informe también lo pueden encontrar en la página web en www.ecofeminita.com. Muchísimas gracias, Justina. Gracias a ustedes. Chao. Chao, hasta luego. Ahí escuchaban, a Justina Lee, economista y una de las directoras de Ecofeminita. Quédense porque hay mucho más programa hasta las 20.